Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenido a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas. En los controles, Gabriel González. En la producción y locución, su fiel servidor, Richard Ramírez. También llegamos a ustedes bajo el patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropeza Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en los libros de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Oh Señor, con fervor te suplicamos que seas nuestro director. Apreciado oyente, forzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. En tu nombre comenzamos. Hoy tiene el placer de tener como invitadas muy especiales a Zenaida Segarra, una luchadora quien estuvo allí en los inicios de la iglesia de los Mangos frente al sector de la Vinagrera de Guatire, y de donde es nuestra otra invitada, también muy especial ella, nada más y nada menos que Mirna Sánchez, una hermosa profesora ya jubilada de literatura, quien ejerció su profesión por aproximadamente 20 años y ahora se encuentra sirviéndole al Señor como maestra de repaso de la lección. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Mirna Sánchez, el micrófono es tuyo. Bueno, muy buenos días, mis apreciados amigos y oyentes, esperando que el día de hoy sea de muchas bendiciones para ustedes y todos los que estamos aquí presentes. Vamos a inclinar el rostro para hacer la oración. Amantísimo Padre, en vez de pedirte, Señor, tenemos que agradecerte por este día tan hermoso que nos diste hoy, Padre, porque sabemos que estas lluvias son bendiciones y vendrán muchas bendiciones para todos los que nos están oyendo y para todos mis hermanos. Gracias, Señor, por tus bendiciones, y permite que el mensaje que vamos a dar hoy, Padre amado, venga de ti, que seas tú, Padre amado, quien nos dé palabra de vida para vida, Padre, porque sabemos que todos los que estamos en estos caminos, Señor, es para ver el resplandor de tu gloria y tu gloria en sí, Padre amado. Gracias, mi Señor y Dios. Permite que este mensaje llegue a lo más profundo de todo el corazón, de todos los oyentes, especialmente, Padre amado, y de todos mis hermanos, para que el mensaje quede anclado en sus corazones y los pongamos en práctica en todo momento de nuestras vidas. Son peticiones que te hago, Padre amado, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, Zenaida. Tu saludo, Zenaida. Buenos días, queridos oyentes, preparados. Me imagino que deben estar súper atentos con su lápiz, su hojita, su cuaderno, para anotar cada punto del estudio del repaso de la lección. Preparados, así que atento oído al Señor. Muy bien, y en tu nombre comenzamos, tiene también aquí una pequeña primicia de apenas 5 años de edad, y es nada más y nada menos que Nicole Ramírez. Entonces Nicole Ramírez va a saludar a los oyentes. Buenos días, mis apreciados oyentes, pero hoy, en este día de hoy, voy a decir sobre la promesa de Abraham. Muy bien, ¿y qué le prometió Dios a Abraham, Nicole Ramírez? Que Sarai iba a tener un hijo, pero le llamaron Sara. Ajá, muy bien, Dios le cambió el nombre
de Saraí. ¿Y sabes qué significaba Saraí, Nicole? Significaba mi princesa, o sea, la princesa de Abraham. ¿Y por qué le cambió el nombre a Sara, Nicole? Fíjate, porque Sara ahora significa la princesa, es decir, la princesa de todos. ¿Ok? Y Dios le pidió que Abraham hiciera algún sacrificio especial, Nicole. ¿Cuál Sí. fue ese sacrificio? A ver. Bueno, algunos sacrificios. Ajá. ¿Y qué le pidió? Que llevara a quién? A su propio hijo, ¿verdad? ¿A Sí, dónde? ¿A dónde le pidió que lo llevara? Al monte Moriah. al monte Moria. Ajá. ¿Y qué le pidió que hiciera con su hijo? Que lo sacrificara, Que ¿verdad? lo sacrificara. ¿Y por qué? Porque Para demostrar su para mostrar su Fe. fe. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí está Nicole y Nicole va a dar algunas participaciones, ¿verdad? Pero en sí, hoy estaremos estudiando acá, apreciado oyente, nada más y nada menos que la lección titulada La promesa. La lección número 8 de este hermoso folleto llamado el Génesis. Y es que si nos ponemos a ver cuánto tiempo requeriríamos, mis apreciadas hermanas, para estudiar el libro del Génesis, ¿será que un trimestre es suficiente? No, hermanos, necesitaríamos mucho tiempo porque hay mucha bendición ahí de sabiduría. Así es. Y es que solamente esta lección que estamos estudiando hoy, la promesa, es una lección que de aquí se pueden sacar hasta más de 20 estudios. O sea que de acá nosotros vemos que en el folleto se han tomado como unas ciertas joyas, unos ciertos botones, unas ciertas cosas más importantes y especiales de todo el libro del Génesis. Pero si nos tocara estudiarlo a profundidad, apreciado oyente, nos llevaría de seguro más de un trimestre. Así que démosles el valor necesario a estos estudios que se están haciendo acá en Tu Nombre Comenzamos. ¿Ok? Y muy bien, como dice, hermana mía, el versículo para memorizar. Hermano Richard, es un versículo que queremos tener todos, porque escuche lo que dice Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y muy avanzada en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Cuánto no queremos llegar a esa edad y que seamos bendecidos en todo lo que hagamos? Así es, tiene toda la razón, Zenaida. Nosotros siempre vamos a querer ser bendecidos, pero mi pregunta es, ¿estamos haciendo las cosas bien como para necesitar el recibir esa bendición? ¿Estamos agradando a Dios y tenemos la fe necesaria, calificada o comparada como la fe que Abraham tuvo? Esa es una pregunta interesante, Mirna. ¿Qué opinas tú? Sí, es muy importante y muy interesante, mi hermano Richard, porque Dios no es hombre para mentir, Dios es un ser divino y la promesa, lo que tenemos que tener es paciencia, porque todas las promesas que están escritas en la Biblia, que hay 3.575 promesas en las cuales falta muy poco para cumplirse, pero todas se han cumplido. Y la más importante, la que estamos esperando nosotros, y todo el que se arrepienta y en él crea para obtener la vida eterna, que es su venida. Amén. Y es que en lecciones anteriores había mencionado que la historia de la Biblia no están allí registradas solo para hacer historia. No es así, ¿no? No están allí registradas solo para saber quién era Isaac, quién era Eliezer, quién era Jacob, quién era Abraham, cuántos años tenían, cuántos años vivieron, dónde nacieron, dónde murieron, cómo murieron. No, las lecciones de la Biblia, las historias de la Biblia están registradas para que saquemos lecciones de vida de estos personajes y la apliquemos en nuestra experiencia, en nuestro día, en nuestra vida cotidiana de hoy. Para eso tenemos nosotros allí este valioso libro llamado la Biblia, donde tenemos registradas muchas historias importantes y de las cuales estamos hablando en este caso en particular del Génesis, pero en el día de hoy la promesa que Dios le hizo a Abraham.
Y es que habían pasado ya más de 50 años desde que Abraham había abandonado su tierra para ir a la tierra prometida. Ya anciano, su fe se había afianzado plenamente y podía descansar tranquilo, seguro del cumplimiento de la promesa divina. En ese momento, Dios pide a Abraham que entregue al hijo de la promesa. Después sucede algo tremendo para él, ¿verdad? Pierde al amor de su vida, Sara, y es consciente de que no todo ha acabado. Isaac sigue soltero y sin descendencia, y Dios le había dicho a él que de él había de nacer multitudes, una descendencia que no podría contar y que comparó con las estrellas del cielo y la arena del mar. Así que nuevamente actuó por fe. Y a través del repaso de esta lección, que está muy interesante, ¿verdad, mis hermanas? Vamos a tocar puntos que son vitales en la fe de un creyente. Vamos a tocar puntos que son vitales en la fe de este creyente que va a tratar de fortalecerse en la cristiandad, pero que seguramente van a estar sucediendo cosas a su alrededor para tambalear esa fe. Finalmente, como Dios había prometido, Sara le dio un hijo a Abraham, un hijo en su vejez, como lo dice Génesis capítulo 21, versículo 2, y llamó al bebé Isaac. Y Isaac significa Dios se ríe. ¿Sabe? Esta era una situación interesante. En el repaso de la lección anterior vimos cómo ellos se rieron en el hecho no de burlándose de Dios, no, sino era una risa entre ellos jocosa, el hecho de que, bueno, ¿cómo tendré yo un hijo siendo que soy estéril? Decía Sara, ¿no? Y en mi vejez. Y en mi vejez. Y entonces era una cuestión para glorificar la grandeza del Dios Todopoderoso, de ese que la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Era necesario que sucediera eso, era necesario que eso aconteciera así. Amén. Pero la historia de Abraham está lejos de concluir y llega a su momento culminante cuando él lleva a su hijo al monte Moriah para ser sacrificado. Sin embargo, Isaac es reemplazado por un carnero, lo que implicaba el compromiso de Dios de bendecir a las naciones por intermedio de su simiente. Y esta simiente lo refleja el capítulo 22 de Génesis en su versículo 17 y 18. Esa simiente, por supuesto, era Jesús. Era Jesús. Y esto acá lo podemos observar en Hechos capítulo 13, versículo 23, y nos dice de la siguiente manera: de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Gloria a Dios. Amén. Porque allí lo vemos claramente cómo sucedió esto tan apropiadamente. Por lo tanto, en esta historia asombrosa se revelan más elementos del plan de salvación. Más allá de las profundas lecciones espirituales que hayan sacado de esta experiencia, no obstante, la familia de Abraham debió haberse visto sacudida y el futuro de Abraham no está claro. Sara muere inmediatamente después del sacrificio de Moriah e Isaac continúa soltero. Entonces aquí vemos cuando Abraham toma la iniciativa para asegurarse de que tendrá un futuro adecuado y arregla el matrimonio de su hijo con nada más y nada menos que Rebeca. Aquí estamos dando la introducción de todo lo que va a ser el repaso de la lección de hoy, ¿no? Quien Rebeca da a luz a 2 hijos y el mismo Abraham se casa con Cetura, quien le dará muchos hijos también. Así que aquí vemos cómo la promesa de Dios se empieza a hacer efectiva, ¿no? Esta semana seguiremos a Abraham hasta el final de su vida. Ya avanzando a la primera parte del repaso de la lección, el monte Moriah.
Y entonces acá nos va a ayudar nuestra profesora de literatura, ¿verdad? Mirna Sánchez. Bueno, aquí nosotros podemos observar y podemos ver que aquí es donde el Señor prueba a Abraham. Ajá. Por eso es que Abraham es considerado como el padre de la fe, porque lo que hizo allí en el monte de Moriah se necesitaba una fe, pero una fe grande que viniera del Padre. Fíjense que en el monte de Moriah Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, Abraham. Era necesario que él crucificara a Isaac, que sacrificara a Isaac en ese monte de Moriah. Fíjense lo que hizo Abraham. Abraham tomó a Isaac, tomó a 2 siervos y de allí un cuchillo, la leña y se fue. Y caminó por 3 días. Imagínense usted qué fe tan grande. Él se pudo haber arrepentido, pero él confiaba en Dios. Llega de lejos, ve al monte de Moriah cuando ya llegó al sitio y le dice a 2 siervos, toma 2 siervos y le dice a los que se había llevado, le dicen: esperen aquí. Y fíjense la palabra tan grande que él le dijo: voy a preparar holocausto con Isaac. Espérenme aquí y ya regresamos. Regresamos. Él allí le habló en plural: volveremos. Teniendo la convicción plenamente de que Dios tenía un plan para él y su fe era tan grande que él fue. Preparó el holocausto, la leña, amarró a Isaac y cuando ya le iba a prender fuego y darle con el cuchillo, escucha una voz que le dice: Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Fíjense que allí Dios estaba con él y cuando él volteó hacia atrás, vio al cordero. Que si nosotros analizamos bien la historia, esa es una de las promesas de Dios, porque Isaac venía a representar para el futuro a Cristo Jesús, quien murió por nosotros, por nuestros pecados. Eso representaba allí la fe de Abraham. Qué fe tan grande tenía Abraham. Y allí él fue probado para ver de qué tamaño era su fe. Y así nos ocurre a nosotros en el transcurrir de nuestras vidas, donde tenemos alguna aflicción, alguna angustia, un familiar enfermo y sentimos que vamos a desmayar, que estamos decaídos, cuando hay problemas en el matrimonio, en cualquier circunstancia de nuestras vidas, mis queridos hermanos. Tenemos que tener la fe grande que tuvo Abraham, porque no hay problema grande que Cristo Jesús no pueda solucionar. Así que, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, tenemos que tener esa fe grande como Cristo Jesús y Abraham la dio, porque Cristo Jesús todo lo puede. Amén. Todo. Todo tenemos que ponerlo en sus manos para que veamos la gloria de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que, mis queridos oyentes, es muy importante no perder la fe, porque la fe es la que va a solucionar cualquier problema y cualquier circunstancia que nosotros tengamos. Y creer en esa promesa que Cristo Jesús nos ha dado, que le pidamos y Él nos dará, y así se cumplirá. Amén. Y es que aquí vemos la prueba de fe, porque Hebreos capítulo 11, versículo 17 nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque no titubeó, no vaciló. Él obedeció hasta el final. Hasta ese momento, Mirna, en que tú dices que un ángel le dijo: alto, detente, no lo hagas. Y es que Dios
nunca pidió sacrificios humanos. En ese momento, en ese tiempo, que se hacían sacrificios humanos, y eran aquellas religiones paganas que hacían estos sacrificios. Además, sacrificar a Isaac implicaba contradecir la promesa. En Isaac te serán llamada descendencia, y eso lo dice Génesis 21:12. Entonces, ¿cómo Dios le iba a pedir a él algo en contra de una promesa que ya le había ofrecido? ¿Había entendido mal Abraham la orden divina? No, él conocía la voz de Dios. Él comprendía lo que le pedía y creyó contra toda lógica, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, como lo dice Hebreos 11, versículo 19. Así que él pensaría, bueno, si yo sacrifico a mi hijo, si yo entrego a mi hijo, si yo le soy obediente a mi Señor lo va a resucitar. Gloria a Dios, porque esa convicción es lo que quiere Dios de nosotros. Esa fe fuerte, abrazadora, aferradora, es la que quiere Dios en nuestra vida. Y Dios estaba poniendo a prueba a Abraham. Es decir, fue sometido a un juicio para saber qué había allí en el corazón de Abraham. Y el resultado fue satisfactorio. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, como lo dice Génesis capítulo 22, versículo 12. Y sabe, hermana, aquí hay algo interesante, ¿no? Porque ¿en dónde se ofreció que él fuese a hacer el sacrificio? ¿En cuál monte? En el monte Moriah. Exactamente, y es que resulta ser que el monte Moriah está frente del monte Sión, y en el medio está Jerusalén. Tremendo, ¿verdad? Fíjese este simbolismo. Y resulta ser que en una de las laderas del monte Moriah, en uno de esos laterales de esa montaña, está el Calvario, donde Jesucristo fue sacrificado en la cruz del Calvario por ti, apreciado oyente. ¿Sabes? Para que tú tuvieras la oportunidad de ser salvo y de tener vida, y no cualquier vida, sino vida eterna. Pero a veces hay muchas decisiones que debemos tomar por fe, así como lo hizo Abraham, sabiendo que Dios no le iba a fallar. Así nosotros necesitamos tener esa fe abrazadora. Y Hebreos capítulo 11, versículo 17, nos dice algo respecto a esta situación de esta fe que tuvo allí Abraham. Y es que nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito en ese sacrificio. O sea, por la fe Abraham ofreció a su único hijo, pues fue puesto a prueba. Y en esta vida van a suceder cosas que tú no podrás explicarte, apreciado oyente. Pero la vida cristiana se basa en fe y se basa en aceptar la voluntad de Dios. Sí, mi queridos hermanos, porque no es como nosotros obremos, no es como nosotros actuemos, sino la fe y la obra que hace Cristo Jesús en nosotros. Si nosotros estamos confiadamente y confiamos en Cristo Jesús, todas las cosas nos serán hechas. Apreciado oyente, aquí al final del repaso de la lección en este día domingo, hay una pregunta. ¿Qué te dice personalmente la historia de Abraham e Isaac en el monte Moriah acerca de tu fe y cómo la manifiestas? Es una pregunta para ti, para que reflexiones. Muy bien, ya de regreso por acá por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Ya continuando entonces acá con la segunda parte del repaso de la lección titulada Dios proveerá. Y aquí cuando decimos Dios proveerá, hermana Zenaida, vemos que entonces significa que
el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham se hace efectiva, ¿correcto? Y entonces acá la hermana Zenaida se va a deleitar en esta parte del repaso. Amén, hermano. Y fíjese, en ese cumplimiento también vemos el escenario, hermano, que se le dio, como quien dice, a la primera persona, a Abraham, de cómo iba a ser ese sacrificio que iba a entregar su hijo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Si vemos la historia, la tenemos en Génesis 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Qué prueba tan fuerte, hermano. ¿Quién de nosotros le dicen, sacrifica a tu hijo? ¿Quién haría? Y por mano propia, que es, o sea, es algo, un sentimiento tan fuerte. Y sin embargo, Abraham, si leemos cuidadosamente ese capítulo, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, Abraham en ningún momento, hermano, dijo, ya va, es mi hijo, ¿por qué? O sea, pero si en Levítico 18, 21 dice que no habrá sacrificio, ¿y qué pasó con la promesa? ¿O cómo me vas a mandar? No, en ningún momento. La fe de Abraham se basó en la obediencia. Correcto. Y es ahí donde nosotros pecamos. Pecamos en la obediencia del Señor. Si nosotros siguiéramos los pasos tal cual como el Señor nos indica, qué felicidad hubiera aquí en la tierra, ¿verdad, queridos hermanos? Fíjese, aquí nos mandan a leer Génesis 22, 8, hermano Richard. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Muy bien, entonces aquí dice Génesis capítulo 22, versículo número 8, respecto al cumplimiento de la promesa, respecto a Dios proveerá. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dice la palabra del Señor. Amén. Sí. Dios proveerá. Gloria a Dios, porque es el Dios en nuestras grande. versiones en la Biblia, hermano, ustedes van a encontrar que su versión dice Dios proveerá, pero en el verbo hebreo significa Dios se proveerá o Dios se ve a sí mismo. Pero fíjese, hermano, que Isaac le dice a Abraham, Padre, él ve la leña. Por supuesto que Isaac ha estado y ha visto cómo son los holocaustos de su padre, porque su padre vivía alabando al Señor, haciendo los sacrificios. Y él sabía que se tenía que tener el cordero. Y sin embargo, Isaac le dice, ok, tienes la leña, ¿verdad? Tienes todo preparado. Ahí está la leña y ahí está la candela, papá. Ahí está. ¿Cómo? O sea, que aquí falta algo. Y entonces, hermano, eso es como que 2 más 2. Si ahí está la leña, aquí está lo que dice. Y soy yo el que estoy aquí. Él pudo haber dicho, ok, ya va, papá, ¿qué vas a hacer? No, tampoco. Fue un hijo obediente. Un hijo obediente. Que estando todo y esto, que Abraham lo ata, por supuesto, al atar a Isaac, ¿qué pasa por la mente de Isaac? Él es el sacrificio. Pero sin embargo, él no estuvo en contra de su padre. Él obedeció fielmente a su padre. Qué fuerte fue tanto para Abraham como para Isaac. Pero fíjese, Isaac, ¿a quién estaba representando ahí, hermano Richard? Bueno, nada más y nada menos que al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es, hermano. Así nos dice en Juan 1, 1 al 3. Y es interesante porque aquí dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén, hermano. Fíjense que en ese versículo nos dice que el verbo era Dios. Ahí nos simpatizan es que era Dios, era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que estaban ahí presentes, ¿verdad? Por lo menos ahí también nos manda a comparar con Romanos 5, del 6 al 8.
Muy bien. Romanos capítulo 5, del 6 al 8. Es interesante lo que de la dice. siguiente manera. Porque Cristo, cuando aún era débil y su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno orara morir por el bueno. Mas Dios mostró su amor para con vosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, hermano, ¿quién de vosotros, a quién de nosotros entregaría su vida por hacer el bien a otro? Sí. Imagínese un escenario, hermano, que van a asaltar a alguien en ese momento y la persona se opone porque no quiere entregar sus bienes y usted va pasando en ese momento y el asaltante va a darle un tiro a la persona y usted dice, no, un momento, no se lo deja a él, dámelo a mí. ¿Quién haría eso? Ujú. ¿Quién? No, hermano, por eso es que hay solamente Cristo. Por eso es que la Biblia, hermana, dice, bienaventurado aquel que dé su vida por el amigo. Por otro. Gloria a Dios por otro. Y allí es donde se ve el amor que nos manda el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese segundo gran mandamiento que Jesús mismo nos dio en el Nuevo Testamento. Así es. Y fíjense la pregunta que nos hacen en el folleto. ¿Cómo nos ayuda estos versículos a comprender lo que sucedió en la cruz? ¿Qué se representa anticipadamente en ese sacrificio del Monte Moriah? Y dice, fíjese, allí en el Monte Moriah, mucho antes de la cruz, el cordero del sacrificio trabado en la zarza por sus cuernos. ¿Sabes que en ese momento cuando yo leí esa parte, trabada en la zarza por sus cuernos, yo me fui a internet y averigüé cómo era la zarza? Hermano, la zarza es un arbusto espinoso. Y fíjese, estaba trabada en la cabeza del cordero. ¿Qué le pusieron en la cabeza a Cristo Jesús? Sí, unas espinas, Una corona de espina. Y qué casualidad. ¿Ah? Dios estaba, pero con detalles, con lujo de detalles y todo esos puntos de cómo iba a pasar Cristo por todo esto, hermano. Sí. Y el sufrimiento, hermano Richard, cuán dolor tan grande es sentir la muerte de un hijo. Qué dolor tan fuerte que nunca desaparece. Que a veces nos dicen, no, el tiempo te aliviará el dolor, te quitará el dolor. No, es que nosotros aprendemos a vivir con el dolor, porque ese dolor no desvanece. Y así como Abraham sufrió ese momento tan fuerte, así ese era el escenario en el cual Cristo Jesús iba a pasar por ese mismo escenario. Y el mismo dolor que sufrió Abraham lo sufrió nuestro Padre Celestial. Todo eso es interesante porque, como ya leímos anteriormente, el cumplimiento de la promesa, y vemos que en Génesis 22:8 nos dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá, gloria a Dios, porque ese es el Dios de todas las soluciones. Y el holocausto era un tipo de sacrificio en el cual el animal debía ser enteramente consumido por el fuego. Yes. Y qué obediente este muchacho, el hijo Isaac, cuando está allí entonces sobre las leñas y el papá a punto de clavar la daga sobre su cuello, pero él no se movió. Él en ningún momento emitió, y esto ejemplifica, ¿no? Aquello que dice en Isaías, donde así como cordero fue al matadero, no pronunció palabra alguna, no refutó, y estamos hablando de Cristo Jesús cuando iba hacia el monte el del Calvario, para entonces sufrir todo aquello horrible que sufrió por ti y por mí, por cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Y cuántos, hermano Richard, de nosotros, cuando nos falta algo, cuando nos falta el alimento, hermana Mirna, en la casa,
¿Y cómo está nuestra fe en las promesas que el Señor nos dejó? ¿Cuántos decimos Dios proveerá? Cuando necesitamos un empleo, ¿cuántos tenemos la confianza que tenía Abraham en decir Dios proveerá? Cuando tenemos alguna urgencia económica, de salud, espiritual también, ¿cuánto decimos y creímos que Dios proveerá? Amén. Si nosotros analizamos y reflexionamos sobre la fe, nos damos cuenta, mis queridos oyentes y hermanos que nos escuchan para el momento, que está allí es la fe, que está en nuestros corazones y que nosotros tenemos que estar abiertos, un corazón abierto, un corazón confiado de que vamos a obtener las provisiones de Cristo Jesús, de Dios. Cuando nosotros sentamos esa angustia, que nos faltan alimentos, que necesitamos para comprar una medicina, confiemos en Cristo Jesús, nos afiancemos a Él, porque con Él somos hoy, mañana y siempre más que vencedores, mis queridos oyentes. Amén. Asimismo ratificó Dios el cumplimiento de la promesa cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén, gloria a Dios, porque esto aparece en Génesis capítulo 22, versículo 18. Y entonces esta manera tan enfática como Dios le dice a él: mira, así será tu simiente bendecida en todas las naciones de la tierra. Amén. Y entonces aquí surge una pregunta interesante: ¿cuál debería ser nuestra respuesta a lo que Él hizo por nosotros? ¿Cuál debería ser esa respuesta, apreciado oyente? ¿Sabe? Dios ha hecho provisión. Dios colocó el cordero allí, que luego representaría a Jesús, el cordero que murió en nuestro lugar para que nosotros viviéramos por Él. Y gloria a Dios, porque eso es la misericordia de Dios, lo que manifiesta lo que sucede en nuestras vidas. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Y bien, como el tiempo va avanzando rápidamente, ¿verdad, mis hermanas? Cuando uno se emociona con un tema y se apasiona acá, ¿no? Así Pero es. ya avanzando a la tercera parte del repaso de la lección titulada La muerte de Sara. La muerte de Sara, tremendo, ¿verdad? Y vemos acá en Génesis capítulo 23, versículo 20, 22. en una traducción Nueva Versión Internacional, y dice así: de esta manera, el campo y la cueva que estaba en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. ¿Y sabes quién fue la persona que fue sepultada allí? Sara, su esposa amada, su mujer apreciada. Y sabes, él tenía su otra pareja, su sirvienta, ¿no? Agar. Y entonces, pero él tenía su preferencia, era en Sara. Él estaba enamorado de Sara. Y ya Abraham tenía 120 años cuando Dios le pidió que sacrificase a Isaac. Por lo tanto, Isaac tenía 20 años y Sara falleció. Y como lo dice en el capítulo 23, versículo número 1, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de vida de Sara. Amén. 127 años nos lo dice en la Biblia. Es la única mujer en el Antiguo Testamento de la que se menciona el número de sus años, y también la primera en tomar posesión física de la tierra prometida. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque tras un regateo con Efrón,
Abraham compró el primer pedazo de tierra al que podía llamar suyo en la tierra de Canaán. Y es allí, en Hebrón, en la cueva de Mansepela, Abraham enterró a Sara. Allí también serían enterrados el mismo Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea y José. Qué interesante, ¿verdad? Saber estos pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Así como el que mencionamos anteriormente sobre el monte Moriah, ¿verdad? Yo no sabía eso. Eso lo averigüé en un estudio que hice en la madrugada del día de hoy. Y cuando nosotros perdemos a un familiar, ¿qué sucede? ¿Sabe? Nosotros estamos en Cristo Jesús, pero llegan los cristianos cuando mueren un ser querido, ellos llegan a llorar. Sí, ¿verdad? En una oportunidad estaba allí un discípulo con Jesús y Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero se refería a alguien que estaba sin Cristo en su corazón, ¿sabe? Y entonces le dijo, deja que esos que ya están muertos entierren a sus muertos. Pero cuando tú estás en Cristo y pierdes a un familiar querido, como por decirte algo, a tu esposa amada que está en Cristo Jesús, indudablemente vamos a llorar. Pablo mismo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 respecto a eso, hermano, no quiero que entristezcáis como los que no tienen esperanza, ¿sabe? Pero nosotros tenemos la amada esperanza de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Claro que vamos a llorar porque vivimos en un mundo deforme por el pecado y vamos a irnos a las emociones, al sentimentalismo, pero en el fondo el cristiano tiene su esperanza puesta en esas promesas, mi hermana, que usted mencionó. Son 3.573 promesas que la Biblia registra y una de ellas es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es interesante acá en el repaso de la lección, cuando nos dice, ¿verdad? En Génesis 22, versículo 23, vemos el informe del nacimiento de Rebeca, quien anticipa el futuro matrimonio entre Isaac y Rebeca. Asimismo, el informe de la muerte y el entierro de la esposa de Abraham, Sara. Esto lo podemos leer en el capítulo 23 de Génesis. Y anticipa su futuro matrimonio con Cetura. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 25, versículo del 1 al 4. Ahora, hay algo acá interesante, ¿verdad? Y me gustaría leerlo en Génesis capítulo 23, versículo número 6, y dice lo siguiente. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque esta era la importancia que le dieron a esa sierva del Señor, Sara, que era la esposa de Abraham. Gloria a Dios, porque allí le dijeron, en ningún momento te negaremos su sepulcro. Amén. Y allí es donde se ve la hospitalidad, la camaradería entre los cristianos. Y es que la mención de la muerte de Sara, inmediatamente después de la historia del sacrificio de Isaac, sugiere que ello pudo haber quedado afectado por este incidente que casi le costó la vida a su hijo. De alguna manera, Sara también participó de la prueba con su esposo, al igual que en sus viajes y su falta de fe temporal. Ahora, Sara no era el tipo de mujer que guardara silencio en asuntos que eran importantes o que la perturbaban, no. Su ausencia y su silencio e incluso el momento de su muerte después de este dramático evento dice más sobre la relevancia de Sara para los eventos que su presencia física implicaría. Amén.
¿Sabe? En esta vida todos vamos a morir. Hoy, mañana, en algún momento esa noticia llegará a nuestros familiares. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, apreciado oyente? Tenemos que tratar de vivir una vida lo más santa posible, semejando a Cristo Jesús, copiando el carácter de Cristo en nuestra vida, siguiendo los pasos que Cristo caminó. Amén. Amén. Y entonces, cuando llegue el momento de tu muerte, no te desesperarás. ¿Sabes por qué? Porque no estás aferrándote a esta vida en este mundo. No, sino te estás aferrando a una vida que es la vida que vamos a tener para la eternidad. Amén. Y es allí cuando simplemente tienes que entregarle tu vida a Cristo, sabiendo que la muerte en esta tierra es un sueño del cual despertaremos cuando Cristo venga en gloria y todo poder. Amén. ¿Qué nos dice esto sobre el tipo de reputación que tenía Abraham? ¿Y por qué esto es importante para comprender para qué lo utilizó el Señor? ¿Para qué utilizó el Señor a Abraham? Estas preguntas, apreciados oyentes, te las dejo para ti, para que las reflexiones. Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3, la señal de la esperanza. Muy bien, ya entonces avanzando en la cuarta parte del repaso de la lección, titulada Una esposa para Isaac. Una esposa para Isaac aseguraría entonces así la simiente prometida por Dios a Abraham. Y entonces acá Mirna Sánchez nos va a compartir y se va a deleitar pues en el Señor hablándonos sobre este tema. Bueno, mis queridos oyentes y hermanos, aquí podemos ver que Abraham hace una profunda oración a Jehová. Ora a Jehová para que le sea dado la esposa a Isaac. Y envía su siervo fiel, su mayordomo, venía siendo como el mayordomo de ese entonces. Él confiaba plenamente en su siervo y envía a él a que le busque esposa a Isaac. Pero fíjense que Dios nunca lo abandonó. Él envió ángeles para que fuera guiado por él. Ellos en su oración también hicieron un pacto como para que si le diera señales, Dios le diera señales desde el cielo y le indicara cuál iba a ser la esposa correcta para Isaac. Ellos iban por el camino cuando llegan a un pozo donde ya estaban, donde el Señor les había dicho a darle a tomar agua y a darle de tomar a los animales. Pero el siervo le está en esa oración pidiéndole que llegue la persona ideal, que llegue la persona indicada y que le dé señales para saber si esa persona que iba a llegar, la jovencita, la doncella que iba a llegar, era la indicada para que fuera la esposa de Isaac. Y llegó más o menos como a las 6, que era la hora exactamente cuando llegaba las doncellas a buscar agua. Él llega y le está pidiendo en ese instante que sea Dios quien nos dirija, que sea el Jehová de Abraham quien le dé señal. Llega Rebeca, la joven Rebeca, una mujer hermosísima, llegó allí en el pozo y le dijo: toma agua. Inmediatamente bajó su cántaro y le dio de beber. Inmediatamente, rapidito, le dio de beber a los animales también. Fíjense cómo obra Dios. Estaba guiado por Dios.
luego llega, lo invita a la casa. En la casa conocen a su mamá, a su hermano. Él, agradecido, le llevó regalos, le dio regalos a Rebeca, le dio regalos al hermano y regalos a la mamá. Hablan, ellos los pasan adelante, le dan posada y él les dice que les contó todo, la historia de que ellos estaban buscando una esposa para Isaac. Y fíjense que allí ellos se dieron cuenta de que ellos eran también personas fieles a Dios. Amén. Porque fíjense que allí el hermano de Rebeca les dice que si él estaba enviado por Dios, él no iba a interrumpir las peticiones de Dios. Y se lleva a Rebeca para Isaac. Ellos llegaron a un acuerdo, ella de una vez dijo que sí, pero Abraham hizo un pacto con Eliezer, que si la doncella le decía que no, ya no se apartaran del pacto, se apartaban del juramento. Lo que quiere decir que Jehová y Abraham cumplió lo que Dios deseaba, que dejarle libre albedrío, como Dios nos hace hoy a nosotros. Nosotros somos libres de elegir lo que nosotros queramos o creamos conveniente para nosotros. Fíjense que allí esa era exactamente la señal. Una mujer linda y bella, cuando llegó y vio a Isaac, se impresionaron los dos, se enamoraron, conoció Isaac a Rebeca. Rebeca le sirvió de mucho apoyo a Isaac, porque en ese entonces, con la muerte de su mamá, él estaba triste. Y fueron unas personas guiadas por Dios, dirigidas por Dios, y Abraham cumplió también el deseo que Dios le había pedido a él, que las esposas de ellos no fueran de cananeo, de Canac, porque allí también ellos, que fueran familia de parentela, de su parentela, que no fueran de allí de Canac, porque en Canac eran malos, perversos, desobedientes. Entonces allí Dios le concedió, enviándole señal a través del ángel para que fuera la esposa idónea para Isaac. Es por eso que hoy por hoy nosotros, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, Dios nos deja ser personas libres, obtener un libre albedrío, pero nosotros debemos ser inteligentes y saber que solo en Cristo Jesús tenemos la salvación eterna y que el camino para elegir siempre debe ser Cristo Jesús. Amén. Amén. Y fíjense lo que dice Génesis capítulo 24, versículo 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Esa era la fe de Abraham. Esa era su fe. Abraham comenzó a hacer los planes para conseguir una esposa para Isaac y asegurar así su descendencia. Gloria a Dios, porque además de que él tenía fe, él no se quedaba sentado en un sitio esperando. Él daba su paso, hacía su movimiento de su voluntad para poder lograr lo que consideraba la voluntad de Dios. Dos puntos destacan especialmente en estos planes: la oración de Abraham, de Eliezer, de Isaac, y la seguridad de que Dios dirigirá todo el proceso. Hubo señales inequívocas de que el ángel estaba dirigiendo a Eliezer para tomar a Rebeca como la esposa de su amo Isaac. Aún así, Dios no actuó sin contar con el libre albedrío de Rebeca. Y si quieres ver esto, apreciado oyente, te invito a que leas el capítulo número 24 de Génesis. Y hay acá una pregunta interesante, ¿no?
¿Por qué es tan reconfortante saber que, si bien no todas las cosas que pasan son voluntad de Dios, Él todavía está al mando? Profecías como Daniel, capítulo 2, por ejemplo, cómo demuestran este hecho. Y es que aquí hay algo interesante, ¿no? Fíjate que Isaac, un hombre de Dios, ¿verdad?, se casó con la joven Rebeca, una hija de Dios. Y ambos fueron un matrimonio feliz en Cristo Jesús. Y a través de ese matrimonio feliz se instauraría entonces esa promesa de Dios. Y de allí vendría esa descendencia. Amén. Amén. Qué bonito, porque acá hay algo interesante de no unirse en yugo desigual. Apreciado oyente, no te unas con yugo desigual. Ajá. Sí. Y también en esa hermosa historia que la tenemos en Génesis 24, en el 26, hermanos, ahí fíjese lo que hizo el siervo. Antes de hablar, antes de hacer un acto, antes, ¿qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros para que tengamos éxito como lo tuvo él? Fíjese lo que dice. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que apartó de mi amo su misericordia y su verdad, y que no ha guiado el camino a casa de los hermanos de mi amo. O sea, buscó la dirección de Dios, correcta, guiado por el Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros, antes de empezar a hacer una conversación, cuando vamos a arreglar unas diferencias con otra persona, cuando vamos a buscar un empleo, cuando vamos a hacer algo, cuántos ponemos a Dios en primer lugar? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso es interesante. Y ya pues avanzando a la quinta parte del repaso de la lección titulada Una esposa para Abraham. Fíjate que anteriormente hablamos de una esposa para Isaac, ahora estamos hablando de una esposa para Abraham. Y aquí nos va a ayudar nuevamente Zenay. Amén. Fíjense, hermano, empezamos con la lectura de Génesis 24, 67. Y el Señor nos dice en su palabra: luego Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Así se consoló Isaac de la muerte de su madre. En ese momento, hermanos, querido oyente, Isaac tanto como Abraham estaban pasando por un profundo, profundo dolor, que era la muerte de su esposa y la madre de Isaac. Entonces, imagínense en esa tienda donde su mamá le cocinaba, lo atendía, le hacía mimo al hijo, consentía al esposo, atendía. Imagínate en ese momento esa soledad, que ese es el dolor que tenemos nosotros los cristianos, porque cuando muere un ser querido, nosotros tenemos la esperanza que si muere en Cristo Jesús, resucitará y lo volveremos a ver. Tenemos esa esperanza y esa alegría. Amén. Pero también tenemos la tristeza de la parte humana, que es el recuerdo, la falta de esa persona. Y ahí es donde Abraham y Isaac sintieron. Y por eso fue que Abraham insistió en conseguirle una esposa rápidamente a Isaac. ¿Qué hizo Isaac? La envió de una vez a la casa, a la tienda, hermana, de su madre. Y ahí para consolarlo. Pero también Abraham necesitaba un consuelo. Y él también quería que la promesa del Señor se cumpliera en él. Y por eso es que Abraham se vuelve a casar y se casa con Cetura. Pero sin embargo, Abraham mantiene a los hijos de Cetura, porque en el capítulo 25 del 1 al 8 ahí nos habla todos los hijos que tuvo Cetura con Abraham, que fueron 6 hijos. Pero Abraham separa a los hijos de Cetura, igual como lo hizo con Ismael, para mantenerlo
separado de Isaac. Hasta cuando el Señor Abraham está a punto de morir, le entrega todas sus riquezas, la tierra y todo. ¿A quién ustedes creen, hermano? A Isaac. A Isaac, porque ahí está la promesa del Señor. La simiente. Ahí viene nuestro Señor Jesucristo de su descendencia. Y por eso Abraham lo mantenía aparte. Y Cetura pasó a ser como una concubina, porque hizo lo mismo con Agar. La envió hacia el oriente con sus hijos, para que no perturbara la paz y la promesa en Isaac. Igualmente hizo con los hijos de Cetura, los mandó al oriente. Fíjense en esta parte donde nos dice el Señor acá, también Dios todo cuanto tenía Isaac. Eso está en Génesis 25:5. Mientras que a los hijos de sus concubinas les hizo regalos. La clasificación de concubina también puede implicar que el estatuto de Cetura como el de Agar eran en la de concubina. Abraham amaba a Sara. A pesar de que se casó con Cetura, su corazón amaba a Sara, pero a su esposa Cetura la trataba como una concubina. Y por eso él mantuvo como que esa separación, para que se mantuviera la promesa del Señor. Amén. O sea que aquí vemos más descendientes de Abraham, como lo dice Génesis capítulo 25, versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Abraham llegó a vivir, ¿sabes, apreciado oyente? 175 años. Además de Isaac, tuvo un hijo de Agar y 6 hijos más de Cetura. A los 7 hijos de sus concubinas, Abraham los mandó lejos, porque solo Isaac debía heredar la tierra de Canaán, como lo dijo usted, Zenaida. Así que Génesis resalta con 2 breves genealogías cómo comenzó a cumplirse la promesa de que Abraham sería padre de muchedumbres de gente, como lo dice Génesis capítulo 17, versículo 4, hermana Mirna. Y entonces el Señor se mantuvo fiel a sus promesas de gracia dadas a su fiel siervo Abraham, cuya fe se describe en las Escrituras como un gran ejemplo de salvación por fe. Gloria a Dios, ¿sabe? Porque ese es el Dios todopoderoso, el Dios misericordioso, del cual la Biblia nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Y bien, ya llegando a nuestra parte final para estudiar y meditar. Y tenemos acá entonces una cita en Patriarcas y Profetas, página 132. Y nos dice, Dios entregó a su Hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió intervenir como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara basta. El Rey de la Gloria entregó su Hijo para salvar a la raza caída. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo Él no nos dará todas las cosas también a nosotros? Pero si tenemos esa fe que Abraham tuvo, si tenemos esa convicción que Abraham tuvo, si oramos como lo hacía Abraham, si al sitio donde Dios te envíe hacemos holocausto, sacrificio como lo hacía Abraham. Amén. Y entonces observamos acá en el folleto, dado que Abraham fue el extraordinario profeta con quien Dios compartió sus planes, Dios entró en la esfera humana de Abraham y compartió con él hasta cierto punto su plan de salvación mediante el sacrificio de su hijo. Amén. Isaac prefiguró el Hijo de Dios que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo.
Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de salvación del hombre. Para ello, de que la verdad fuese una realidad para él, como también para probar su fe, le pidió que quitara la vida a su amado Isaac. Todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y terrible prueba tenía por propósito grabar profundamente en él la comprensión del plan de redención en favor del hombre caído. Se le hizo entender mediante su propia experiencia cuán inmensa era la abnegación de Dios infinito al dar a su propio Hijo para que muriese a fin de rescatar al hombre de la ruina completa. Para Abraham, ninguna mental podía igualarse con la que sufrió al obedecer la orden divina de sacrificar a su hijo. ¿Sabe? Isaac, confiando en la sabiduría y el cariño de su padre, estaba conforme con dejarle a él la solución del asunto, creyendo también que Dios mismo lo guiaría en la elección. Amén. Y aquí, ahí en el folleto, dos preguntas interesantes, pero por razones de tiempo, solo mencionaré la pregunta número 1. Y dice, dialoguen sobre la voluntad de Abraham de sacrificar a Isaac. Traten de imaginar la clase de fe que revela este relato. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué tiene esta historia de asombrosa e inquietante al mismo tiempo? Y la hermana Zenaida habló mucho sobre eso y dio muchas pautas para la respuesta de estas preguntas. Y es acá entonces cuando me gustaría ver sus llamados, mis hermanas, y ya despedidas. Sí. Querido oyente, querido hermano, querido amigo que nos estás escuchando en este momento, si estás escuchando la voz del Señor en tu vida, no la rechaces. No digas no a lo que el Señor te está pidiendo. Si está tocando tu corazón, ábrele tu corazón y da ese paso de fe para que Dios pueda obrar en tu vida y pueda demostrar ese maravilloso poder. Amén. Abraham dice ser el padre de la fe, pero tenemos nuestro mayor padre de la fe, que fue nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús también. Abraham decaía en su fe como ser humano, y así como nosotros también. Pero el Señor te invita hoy que permanezca esa fe viva en tu corazón, creyendo en todas sus promesas. Dios los bendiga, hermano. Mirna. Yo les hago la invitación, mis queridos oyentes. Hoy es el día de tu salvación. No te pierdas. Dios en este momento te está gritando, arrepiéntete de tus pecados. Huye del mal. Ven a mí, que yo estoy con los brazos extendidos para darte salvación. Y no cualquier salvación, salvar tu alma, salvarte de darte vida y vida en abundancia, como es la vida eterna. No te lo pierdas, mis queridos oyentes. Hoy es el día de tu salvación. Escucha la voz de nuestro Creador, la voz de Cristo Jesús. Sálvate por amor a ti mismo. Amén. Y hay una persona muy especial, Nicole Ramírez. Una persona acá muy especial llamada Petra Martínez, que le envía saludos a Nicole, a su bella nieta. ¿Quieres mandarle algún saludo a Petra, Nicole, a tu abuelita? Hola, abuela Petra. Pero los invito que estén conmigo con Dios y que nunca se aparten de Dios. Amén, gloria a Dios. Apreciado oyente, tenemos la amada esperanza que cuando Jesús venga, podamos ver a Dios cara a cara. Acuérdate de cómo Jehová había bendecido a Abraham en todo. Él no tuvo miedo de dejarlo todo, pues tuvo fe y confió en Dios. ¿Quieres hoy agradar a Dios como Abraham? Y que en todo lugar a donde Dios lo enviaba, él edificaba un altar a Jehová en agradecimiento. ¿Quieres hoy ser agradecido a Dios?
No te escondas más de la presencia de Dios. No andes más errante. No seas más extranjero. No estés más en Babilonia. No tengas miedo de acercarte a Jesús. Hoy hay esperanza para ti. Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, puedes comunicarte a nuestro número 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Estamos acá bajo la dirección general de Miguel Rivas y en los controles Gabriel González. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza.